Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Es un gusto vernos el día de hoy por acá en nuestro webinar sobre comunicación y cumplimiento de ciberseguridad. Claves para la resiliencia organizacional en América Latina y el Caribe. Para poder iniciar el día de hoy, tendremos las palabras de nuestra directora de la sección, nuestra Program Manager, Carrie Ann Barrett. Así que bienvenida, Carrie. Si puede, te cedo la palabra para que puedas iniciar. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestros webinars sobre comunicación y cumplimiento en ciberseguridad. Soy Carrie Ann Barrett, jefe de la sección de ciberseguridad del CICTE OEA. Hoy tendremos una conversación profesional sobre cómo fortalecer la resiliencia de las organizaciones en América Latina y el Caribe frente a incidentes cibernéticos. Nos acompaña Juan Pablo González, director del área de protección de datos personales, ciberseguridad y nuevas tecnologías de HD Group en Chile, quien nos hablará sobre las tendencias normativas en ciberseguridad y los retos que estas representan para la región. También Isaac Morales, Managing Director for Cybersecurity Comms LATAM de FT Consulting, quien compartirá con nosotros cuáles son las prioridades en infraestructuras críticas y cómo mejorar el cumplimiento regulatorio para fortalecer la resiliencia cibernética. Orlando Garces, oficial de políticas de ciberseguridad de la OEA-CICTE, presentará el contexto regional, moderará la discusión y nos guiará a través de las claves fundamentales para mejorar la comunicación y cumplimiento en ciberseguridad en nuestra región. Sin más, doy la palabra a Orlando. Orlando, adelante. Gracias. Entonces, bueno, muy buenos días para todos. Es un placer acompañar este webinar un poco atropellado del inicio, pero bueno, esa es la vida. Y a ver, vamos a hablar un poquito sobre el contexto regional. Esta presentación o este webinar, pues más que unas presentaciones y más que un tema, digamos, unidireccional, lo que queremos es hacer un diálogo, es decir, es tener un debate y hoy nos acompañan pues dos expertos de la región Latinoamérica y el Caribe muy especializados en el tema que vamos a hablar hoy. Quiero iniciar pues dando un mensaje y es que las opiniones expresadas en esta presentación no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ni de los gobiernos de sus estados miembros. Aquí pues vamos a proyectar nuestra red social principal, es en la plataforma X. Nos pueden seguir en @oea_cyber. Y también los invitamos a muy rápidamente sacar sus teléfonos y con la cámara escanear este QR. No es ningún virus, no es ningún ransomware, nada de eso. Es básicamente un sitio al cual los llevará a registrarse en nuestra lista de distribución de la sección de ciberseguridad de la OEA. Simplemente nos aportan sus datos, su correo electrónico y pues periódicamente ustedes sabrán cuáles son las iniciativas y qué estamos haciendo desde la OEA. Siguiente. Entonces, bueno, mi nombre es Orlando Garcés, yo soy oficial de políticas de ciberseguridad del CICTE OEA, trabajo con Kerrian, con Mabel que también nos está acompañando. Y pues hoy pues vamos a dar un pequeño contexto pues para abrir una discusión, un debate más tarde. Entonces, el título de nuestro webinar es Comunicación y cumplimiento en ciberseguridad. ¿Y cuáles serían esas claves para digamos, mejorar la resiliencia organizacional en América Latina y el Caribe?
Siguiente. Nuestra sección de ciberseguridad pues siempre está maximizando el impacto político de la OEA. Nosotros tenemos 4 frentes de trabajo: desarrollo de políticas, asistencia técnica, investigación y desarrollo de capacidades y talento, y transversal pues todo el tema de género y diversidad. Siguiente. A ver, las regiones, los países, las organizaciones deben abordar los diferentes asuntos, problemáticas de ciberseguridad, y tienen para ello distintos enfoques y prioridades. Aquí hay unos ejemplos en donde, por ejemplo, un país como Estados Unidos tiene enfoques más descentralizados, más autorregulados, muy fuerte en la colaboración público-privada; Europa más centralizado, más regulado, y búsqueda de la armonización regional; Asia con diversidad de enfoques, y temas, digamos, en temas de regulación más mixto. Y nosotros en Latinoamérica y el Caribe, en nuestra región, pues en desarrollo en etapas tempranas, una madurez media, muy enfocado en infraestructura, definición y catálogos, digamos, de infraestructuras críticas nacionales. Es un ambiente no regulado, y pues aquí nosotros de la OEA siempre trabajando en la cooperación regional. Hay unos temas transversales a nivel global, y que es parte del debate internacional, y aquí es para un abrebocas a lo que se nos viene en el webinar, y es, por ejemplo, todo el tema, digamos, de la imposición de obligaciones y el establecimiento de marcos sancionatorios pues para hacer cumplir estas obligaciones. Y otro tema que quiero resaltar aquí es pues ese balance, digamos, que las regiones, los países, las organizaciones dan, ese balance entre la seguridad y la privacidad. Y aquí viene pues el tema de protección de datos personales, entre otros, en donde pues hay países en donde pesa más un tema que el otro. Siguiente. Nosotros, digamos, en Américas, pues vemos que hay una dinámica muy interesante en torno a la política y el desarrollo, digamos, de policy, de políticas nacionales y de estrategias nacionales en la región. Nosotros desde la OEA, pues apoyamos la formulación y la implementación de este tipo de hojas de ruta. Nosotros hemos, digamos, apoyado más del 60% de los procesos de formulación de políticas y estrategias nacionales, y pues tenemos una expertise muy interesante en la región. Hay países que lo han hecho 2 veces, hay países que han iterado 3 veces, y pues Colombia, por ejemplo, lo ha hecho ya 4 veces. Siguiente. Siguiente. Y aquí pues vemos simplemente una línea de tiempo en donde nosotros rescatamos, y hemos identificado como 3 generaciones de la política pública de ciberseguridad. Una primera generación 2010-2015, un enfoque más reactivo, pocos actores, muy técnico; una segunda generación 2015-2020 más proactiva, con enfoque de whole of government, es decir, las responsabilidades recaían explícitamente sobre el gobierno; enfoques multidimensionales, múltiples partes interesadas, y se empieza a hablar todo el tema de la gestión de riesgos de seguridad digital o de ciberseguridad. Y una tercera generación que se está cerrando este año, con enfoques más de whole of nation, whole of society, whole of system, es decir, todo el ecosistema responsable de sacar adelante la política, y enfoques innovadores centrados en el ser humano, la promoción de la confianza digital, perspectivas de género, muy fuerte el tema de ciberdiplomacia, la ciberresiliencia, y algo muy, 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 muy importante, y esto pues tiene que ver también con lo que vamos a hablar hoy, y es pues la adopción de nuevas tecnologías emergentes, y nuestros países que están haciendo, digamos, en su agenda TIC, más conectividad, más personas conectadas a Internet, generalmente en zonas rurales, pues son personas menos preparadas, que conocen menos del tema, por ejemplo, de privacidad, de seguridad de la información, de los datos personales, y eso pues generan retos. Siguiente. Y aquí, digamos, esa dinámica de la política, pues ha llevado pues a unos niveles de madurez en nuestra región, pues interesantes, y que hay que tomarlos en cuenta. Vemos pues que según la última medición del Global Cybersecurity Index de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues el 80% de los países de América Latina y el Caribe de las Américas se encuentran en los niveles T4, T3, es decir, un nivel de madurez medio, pues destacando países que van a la delantera, pero y a la derecha vemos un gráfico en donde se ve también una diferencia por las subregiones en nuestras Américas, ¿no? Tenemos pues diferencias entre Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Siguiente. Y aquí es donde vamos a entrar, por un lado, entonces, con nuestro tema del webinar. Y es uno, pues la comunicación, antes, por favor. Uno, la comunicación y otro, el cumplimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un panorama general de lo que constituye una estrategia nacional de ciberseguridad. Es decir, cómo un país típico de nuestra región aborda las diferentes problemáticas de ciberseguridad y vemos generalmente 5 ejes. Todo el tema de gobernanza y coordinación, el tema de marco normativo, todo el tema de protección y defensa de las infraestructuras físicas y digitales, el tema de la formación de capacidades, educación, capacitación, concientización y finalmente la cooperación nacional e internacional. Aquí simplemente quiero traer 5 ejemplos de la importancia de la comunicación en cada uno de estos ejes. Por ejemplo, en temas de gobernanza, la importancia de que haya una comunicación efectiva entre los distintos niveles estratégico, táctico, operacional, no solo a nivel nacional, sino a nivel organizacional. Segundo, en el tema del marco normativo, que haya unas reglas claras, que haya una comunicación eficiente entre el que impone la obligación y el que tiene que hacerla cumplir y el que tiene que cumplirlo. Tercero, en el tema de la protección y defensa de la infraestructura crítica, lo que se llama la ciberresiliencia, que va a ser como el core de nuestro webinar también, es pues esas, digamos, obligaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el reporte de incidentes y con otros temas ya relacionados con asuntos técnicos en torno, digamos, a lo que es la gestión del riesgo y lo que es también a la respuesta a incidentes cibernéticos. Cuarto, el tema, digamos, de ese eje de educación, capacitación, concientización. Y aquí lo importante es la comunicación, por ejemplo, que haya un mismo lenguaje entre la oferta y la demanda en un mercado laboral de ciberseguridad. Es decir, las personas que salen a buscar trabajo, digamos, cumplan unos requisitos acordes a lo que la industria, digamos, y eso depende de la academia, ¿no? Cómo están formados, cómo la academia forma a unas personas y también cómo ellos solos buscan una ruta de aprendizaje para luego ser parte de una fuerza laboral y cómo también ese mismo lenguaje también en la demanda, ¿no? Las organizaciones que requieren de esa fuerza laboral, pues digamos, se hablen para que haya una armonía. Y finalmente la cooperación nacional e internacional en donde, pues, digamos, el tema, por ejemplo, un ejemplo, el ciberdelito no tiene fronteras. Y aquí es donde esos grandes esfuerzos de nuestra región, por ejemplo, ya tenemos 10 países adheridos al convenio de Budapest, y en donde se busca también una armonización, un mismo lenguaje para lograr, digamos, marcos sustantivos procesales para combatir el ciberdelito. Son ejemplos. Siguiente. Y el otro gran ejemplo de nuestro webinar es el cumplimiento o el compliance. Entonces, alrededor del compliance, pues están pues, las organizaciones. Hay organizaciones de todo tipo. Pues están las MIPYMES o las pymes que representan el 80% del aparato productivo de nuestra región. Están las organizaciones del sector público, están las organizaciones del sector privado y dentro de ese universo de organizaciones, pues hay, por ejemplo, organizaciones que operan infraestructuras críticas nacionales. Hay también, todas estas organizaciones también tienen infraestructuras críticas de información nacional. Organizaciones que prestan servicios esenciales. Es decir, hay organizaciones de todo tipo, y eso hace también que exista un abanico
de responsabilidades y de obligaciones que tienen que cumplir, también dependiendo de la industria, dependiendo del sector, dependiendo del nivel de regulación, entre otros. Entonces aquí simplemente un listado básico, mínimo, de lo que una organización que, pues, que tenga, digamos, una infraestructura física, digital, y que, por ejemplo, deba cumplir obligaciones que tengan que ver con obligaciones sectoriales, obligaciones nacionales, que tienen que ver con los estándares de la industria, con temas de gestión del riesgo, con temas de seguridad de la información, protección de datos, temas de capacitación, en fin, digamos, las organizaciones tienen 1000 requerimientos que tienen que cumplir y eso genera también unas cargas internas dentro de la organización que es algo que vamos a hablar. Siguiente, siguiente. Entonces, aquí, pues nada más, ese era un contexto y le doy la palabra a Juan Pablo, que amablemente nos acompaña desde HD Group. Muchas gracias, Orlando, y bueno, también muchas gracias a todo el equipo de la OEA por esta instancia de comunicación y discusión sobre qué está sucediendo en Latinoamérica a nivel del cumplimiento en estas regulaciones. Y la verdad es que simplemente me gustaría mencionar algo que tú trataste y tocaste a propósito de lo que dice la importancia de las diferentes políticas nacionales de ciberseguridad que se han ido desarrollando. En algunos países ya tienen una segunda versión, donde la fase siguiente era avanzar hacia el marco normativo. Y en ese punto, lo que podemos ver en la región, y el disclaimer es señalar que solamente tomamos un grupo acotado de países para efectos de poder hacer este pequeño análisis, es ver lo que tú decías de el cómo se están generando discusiones internas, básicamente asociado o basado en regulaciones internacionales, pero que finalmente el poder tener una política nacional de ciberseguridad ayuda mucho a colocar los focos para efectos de poder eventualmente generar esta discusión acorde a la realidad nacional. Si no, lo que nos puede suceder es por tratar eventualmente de abordar varios asuntos, nos podemos perder eventualmente y frente a eso generar eventualmente discusiones que finalmente se extienden y no nos permiten llegar a tener claridad en ese tema. Como ustedes ven en este slide, yo traté de abordar en estos grandes cuatro tópicos los puntos importantes que me parecen para efectos de poder abordar. eh, lo que dice relación con la visión norteamericana o la visión latinoamericana en materia de los proyectos de ley de algunas leyes que se han aprobado. El primero, me gustaría simplemente mencionar que lo que se ha visto es que no hay un único proyecto o eventualmente forma de regular a nivel de ciberseguridad en los países. Hemos visto, que unido con el segundo punto, que la Directiva Europea número 2, la Directiva de NISTOS, ha sido un elemento que ha permitido eventualmente generar una gran influencia dentro de algunos países para efectos de poder tomarlos, sobre todo para fortalecer lo que es la ciberseguridad y la resiliencia informática, pero que claramente también, por ejemplo, aspectos críticos como la gobernanza en cada uno de los países o aspectos asociados a qué es infraestructura crítica, qué es servicio esencial o eventualmente qué es un servicio más importante, no es algo que está eventualmente excepto de discusión. Y en ese punto, uno de los grandes desafíos que probablemente vamos a ver cuando analicemos estos cuatro países que elegimos para efectos de hacer una pequeña visión más o menos comparada, es el riesgo que existe de entender que una directiva como NIS2 sea finalmente la ley por antonomasia que se deba seguir para efectos de cumplir la ciberseguridad en el país, en donde uno de los desafíos y básicamente uno de los elementos importantes es poder entender que efectivamente esta directiva tiene elementos que, como tú mencionaste, son parte del compliance en esta materia, pero que la discusión local es esencial para efectos de poder abordar finalmente si el modelo propuesto a nivel europeo es un modelo que permite eventualmente replicarse a nivel nacional. Y también otro de las tentaciones que se pueden presentar en estas regulaciones es tratar de abordar más de un tema en la normativa, lo que nos permite obviamente generar una suerte de collage de diferentes temas abordados dentro de la ciberseguridad, pero como lo vamos a ver a continuación y de manera bastante general, se puede generar este afán de abordar temas como la transformación digital, la inteligencia artificial, la propiedad intelectual, los delitos informáticos dentro de lo que debiese ser únicamente algo asociado a la gobernanza.
El tratar de abordar muchos temas de repente en una sola normativa nos puede generar este desafío de una difícil articulación, sobre todo en diferentes actores que, como mencionabas tú muy bien, Orlando, estamos en esta fase en el que la relación público-privada entre los diferentes actores es vital dentro de los países para poder promover eventualmente discusiones que puedan obviamente aplicarse y no simplemente buenas prácticas y directrices que son afanes sin eventualmente poder hacer una aplicación en esta materia. Y el último punto, solamente como para efectos de poder tener esta visión general, se ha ido una discusión bastante de movernos desde el concepto de infraestructura crítica, soy específicamente de la información, que era el concepto por antonomasia que se utilizaba en estas materias, hacia un concepto más que nos da la directiva europea, tanto la directiva número 1 como la directiva número 2, que es básicamente en cuanto a operadores que prestan servicios esenciales en las que finalmente hay una dependencia en las redes y sistemas informáticos y que esa afectación puede eventualmente colocar un gran impacto para la sociedad, para las personas y eventualmente para la economía interna de un país. Ya no solamente la infraestructura física que puede tener un soporte en la infraestructura digital, sino particularmente los servicios que se prestan y el impacto que tiene para la sociedad, elementos que permiten eventualmente generar una discusión a conciencia sobre cuáles debiesen ser los servicios esenciales para efectos de un país. Como les dije, puedes ir con la siguiente, por favor, slide. Como les comentaba, uno de los elementos que tomamos como para efectos de poder hacer este análisis comparativo son 4 países que ya tienen una normativa, pero que obviamente también se están trabajando en algunos proyectos de ley. ¿Me ayudas con la siguiente slide, Mabel? Bueno, uno de los primeros países que por antonomasia son importantes poder tener en consideración dice relación con Chile, que fue uno de los primeros países que ya tiene una ley marco en esta materia, la ley 21.663, y es inevitable no partir por Chile en este tema. Fue una ley que fue inspirada fuertemente en la Directiva Europea número 2, donde uno de los grandes elementos que son importantes destacar es la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad de carácter técnico descentralizado que tiene facultades de fiscalización y sanción y que obviamente permite entender que el asunto de la ciberseguridad finalmente requiere que haya un ente especializado en estas materias. Como lo decía muy bien Orlando, esto no es baladí. Esto refleja también un proceso de 2 políticas nacionales de ciberseguridad, entendiendo que la ciberseguridad es un asunto de carácter transversal en el país y no solamente algo que está asociado a un gobierno de turno. Esto es tremendamente importante porque también se relaciona con quiénes van a aplicarse esta normativa. Y como vamos a ver, hay países que han adoptado una visión de que solamente tiene una aplicación específicamente al sector público, pero en el caso particularmente de Chile, tomando también referencia a lo que es la Directiva Europea número 2, tomó por opción tanto abordar lo que son los servicios públicos, como también entidades privadas que prestan servicios esenciales, siendo una categoría especial aquellos que pueden ser operadores de importancia vital. Y coincidentemente nos encontramos justo en el proceso de calificación de operadores de importancia vital que partió recientemente a finales de mayo y que claramente va a implicar una carga regulatoria superior para ciertos privados que prestan servicios esenciales y que por su rol dentro del país y de la sociedad y particularmente la dependencia que tienen en cuanto al funcionamiento de sus redes y sistemas informáticos, requieren que haya eventualmente un nivel de ciberresiliencia mayor, eventualmente de otros actores del sector privado. Entre las obligaciones, la verdad es que las obligaciones que uno identifica es que hay una obligación general, donde el foco de la normativa es en cuanto a la identificación, gestión y respuesta ante incidentes informáticos o incidentes de impacto significativo como norma la normativa o señala la normativa. Y en el caso de los operadores de importancia vital, la verdad uno podría decir que básicamente se establece la generación de un sistema de gestión de seguridad de la información, asociado mucho a lo que es ISO 27001, y también un plan de continuidad de negocio, como eventualmente ciertas acciones que permitan acreditar que este sistema va avanzando y no simplemente es un sistema estático que se encuentra en la institución, sino que es dinámico y obviamente está en procesos de mejora continua. También se creó un CECIR. Chile ya contaba con un CECIR a nivel eventualmente adscrito a lo que era la división
de Informática y posteriormente lo que es el Ministerio del Interior, pero ahora obtiene este rol básicamente de CECIR nacional que permite también una institución en el que logra la gestión no solamente del propio CECIR a nivel eventualmente de la relación con la administración del Estado, sino también este carácter nacional que permite la relación público-privada. Y finalmente un tema que fue muy discutido a nivel de la legislación y discusión nacional fue el régimen de multas, donde si ustedes ven acá tenemos multas desde 5.000 UTM, que en la conversión particularmente en dólares sería alrededor de 169.000 dólares, hasta eventualmente casi 2 millones o 3 millones de dólares, que serían la multa más alta para los operadores de importancia vital. Y esto es tremendamente importante porque una aproximación, como lo vamos a ver a continuación, puede ser este enfoque de obviamente entender que el incentivo va básicamente por la posible infracción que se puede producir al incumplimiento de esta regulación, en donde obviamente es algo tremendamente importante de poder generar estos debates internos para efectos de ver finalmente, como decía muy bien Orlando, si es que efectivamente el sector privado está preparado para poder cumplir con esta carga regulatoria para el cumplimiento. En la directiva europea uno lo ve muy bien que finalmente muchas de las instituciones de sectores regulados ya deben cumplir con varios de estos requerimientos. Pero también hay que recordar que la normativa, sobre todo por esta dependencia a las redes y sistemas informáticos, no solo se va a aplicar para sistemas que ya tienen una regulación previa, como el sector financiero, telecomunicaciones, eléctrico, sino también a nuevos sectores, como particularmente lo que es infraestructura digital, los servicios digitales, eventualmente también servicios que permiten prestar infraestructura en la nube, en el que también son tremendamente importantes para todos los actores y que también tienen que avanzar hacia niveles de madurez en estas materias. Si me ayudas con la siguiente slide, Mayer. Otro de los países que también tiene una regulación y que tomó como referencia muchísimo la directiva europea y también parte de la normativa chilena es El Salvador, a través del decreto 143 del 2024. Acá lo que se optó es por crear una agencia de seguridad del Estado que tiene facultades sancionatorias y de auditoría a los sujetos obligados, pero a diferencia de la normativa chilena, esta normativa se aplica exclusivamente o mayoritariamente al sector público, ¿sí? Dejando obviamente una aplicación indirecta al sector privado cuando tiene algún relacionamiento con infraestructura críticas del sector público. Y esto es tremendamente interesante, porque al final del día también denota el interés de poder generar una resiliencia dentro del propio gobierno y eventualmente puede eventualmente también generar otra atracción o eventualmente una discusión pendiente con el sector privado para efectos de poder adoptar y extender este tipo de normativa. En cuanto a las obligaciones, son bastante similares a lo que uno puede ver, por ejemplo, en la Directiva Europea número 2, en cuanto a la gestión de riesgos de incidentes, respuesta coordinada ante posibles incidentes que puedan tener un gran impacto y también la coordinación con otros CECIR sectoriales. Y si bien el CECIR no se menciona directamente, sí se entiende que podría ser eventualmente un rol que asuma esta agencia de ciberseguridad del Estado. Finalmente, las sanciones, si ustedes se dan cuenta, en relación a la diferencia de lo que vimos anteriormente en Chile, son bastante diferentes en cuanto a las multas y también en cuanto al importe. Pero un componente importante que como tiene aplicación particularmente en el sector público, también eventualmente cuando hay un cúmulo de sanciones puede implicar que el funcionario involucrado en el incumplimiento de esta regulación pueda ser desvinculado particularmente de su función, lo que claramente es un incentivo también para efectos de poder fortalecer la ciberseguridad internamente en la administración del Estado. Si me ayudas con la siguiente. Ecuador no cuenta con una ley en esta materia, pero se han presentado varios proyectos de ley y uno de los que eventualmente me gustaría mencionar es a propósito del proyecto de ley orgánica de protección digital, donde uno de los componentes complejos de este proyecto de ley es la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Digital que está dirigido por un secretario del Consejo de Seguridad Pública y Estado y además hace la creación de diferentes subsistemas, como por ejemplo el subsistema de ciberseguridad, de ciberdefensa, de ciberinteligencia y de ciberdiplomacia, que están a cargo de diferentes carteras de gobierno. Entre los sujetos que se ven obligados, además del sector público, podemos ver algunas instituciones privadas que la actividad afecta a sistemas, infraestructura y servicios en el territorio ecuatoriano y que finalmente también aquellos quienes actúan como operadores de infraestructura digital. Entre las obligaciones que tienen estos actores, uno podría decir que efectivamente
las obligaciones que tienen las entidades importantes y también las entidades esenciales de la Directiva Europea también tienen valor acá, es decir, la generación de sistemas de gestiones de seguridad de la información y también la adopción de medidas de seguridad informática como planes de continuidad operacional y respuesta ante incidente, como la designación particularmente de un encargado de ciberseguridad o podría ser también su ciber en un Chief Information Security Officer. Se crea un centro de respuesta que tiene como principal función la coordinación con otros equipos de respuesta ante incidentes locales, pero también mantener un registro de incidentes digitales, entendiendo que uno de los componentes importantes acá es básicamente la recolección de información para poder tener inteligencia de amenaza en específicamente en un entorno en el que las amenazas informáticas son mayoritariamente dinámicas y como lo vamos a ver a continuación a través de Isaac, también esto genera tremendos desafíos en las organizaciones en cuanto a una obligación que uno podría decir que es de carácter transversal. El reporte ante eventualmente una brecha de seguridad o eventualmente también ante un incidente informático. Finalmente, uno ve que las sanciones se clasifican en aquellas graves, leves y gravísimas, y particularmente en cuanto al monto, el mayor eventualmente infracción de una infracción gravísima va alrededor de unos $9.400. Y por último, si me ayudas ahí con la siguiente slide, también podemos visualizar uno de los varios proyectos que se han presentado en México, donde el proyecto de ley federal de ciberseguridad es un órgano que permite o crea una agencia nacional de ciberseguridad, siendo un órgano descentralizado y uno pudiendo ver también influencias de lo que hemos visto a propósito de las normativas chilenas y de El Salvador. En cuanto a los sujetos obligados, solamente o se encuentran particularmente aquellas infraestructuras que están siendo administradas por sujetos que obviamente se centran en infraestructuras críticas de la información, volviendo a esta nomenclatura que nos permite generar algunas dificultades específicamente por esta división un poco gris entre lo que es la infraestructura del mundo físico frente eventualmente a la infraestructura de entorno digital. ¿Cuál es el límite eventualmente entre proteger una infraestructura física de una organización frente eventualmente proteger lo que son los sistemas y las redes dentro de una organización, entendiendo que la directiva europea, la normativa chilena y también la normativa salvadoreña se centran más en proteger lo que es el soporte más bien informático, más que necesariamente el soporte a nivel físico o eventualmente infraestructura que tiene física que tiene una organización. Las obligaciones es básicamente un deber general de entregar y colaborar con la agencia que se establece y se crea un Centro Nacional de Respuesta de Incidentes de la Guardia Nacional. En cuanto a las infracciones, el artículo 62 nos da que son incumplimientos en cuanto a estas obligaciones que se mencionaron anteriormente, pero como se menciona, las multas van desde los $1.000 hasta los $22.420, lo que claramente es bastante menor a lo que vimos anteriormente, específicamente en Chile. Uno de los elementos importantes de esta ley es que esta ley o sea, este proyecto de ley trata de abordar varios temas. No solamente trata la ciberseguridad, trata temas como la protección a la propiedad intelectual, lo que dice relación también con el respeto de los ciudadanos en el entorno digital. Trata también los ciberdelitos, tratando de abordar aspectos como, por ejemplo, lo que es la adecuación al convenio de ciberdelincuencia o convenio de Budapest. Y también aborda otros temas asociados particularmente con lo que son facultades para las entidades de persecución penal. Es un proyecto bastante ambicioso que uno también puede asociarlo un poco a lo que visualizamos a propósito del proyecto de Ecuador. Obviamente se están trabajando en diversos proyectos de ley en la región, solamente yo tomé estos dos como para efectos de poder hacer una pequeña comparación y vamos a algunas reflexiones a propósito de estas cuatro normativas o más bien proyectos de normativas que se presentaron. Si me ayudas con la siguiente slide, por favor. Uno, es inevitable entender que hay un impacto de la Directiva Europea NIS-2 y este efecto Bruselas que permite eventualmente identificarse tanto en las normativas de Chile y de El Salvador. Sin perjuicio de ello, en algunos proyectos de ley, si bien la directiva tiene un impacto importante, también está este afán de poder abordar otros temas más allá de la ciberseguridad, temas asociados como lo que es la modernización del Estado, lo que es la protección de activos intangibles, lo que es la persecución de delito y la actualización eventualmente de catálogos de delito informático, y por ende puede eventualmente generar una compleja articulación al momento de poder ver qué se puede realizar y finalmente también llegar a estos puntos de acuerdo dentro de los diferentes actores interesados en las discusiones internas. En cuanto a la gobernanza,
claramente es un rol importante y si ustedes visualizaron en los proyectos que analizamos como en las leyes, la creación de una autoridad especializada parece ser la vía que se está adoptando. Ahora, como probablemente también va a salir la discusión del día de hoy, en varias políticas nacionales de ciberseguridad, el tema no está alocado en la creación necesariamente de una autoridad especializada. También hay ciertas responsabilidades que se encuentran en carteras de gobiernos específicas y por ende, el punto importante es que la gobernanza tiene que ser acordada a lo que es la realidad local. Y por último, un tema importante es que en algunos proyectos y más bien en algunas leyes hay una claridad de quiénes son servicios esenciales o eventualmente infraestructura crítica de la información. Por ende, la definición de sujeto obligado parece ser importante para efectos de poder tener todos claridad de si se requiere eventualmente la adopción de un estándar superior en cuanto a la gestión del riesgo cibernético. Por eso mismo, es importante que exista una discusión a conciencia entre el sector público y privado para efectos de poder ver si que efectivamente el sector privado no regulado anteriormente se encuentra en condiciones de poder adoptar esta carga regulatoria. Cuando uno ve un poco lo que sucedió en la experiencia de la directiva número 1 en Europa, avanzar hacia la directiva número 2, fue un proceso de mejora constante en el que elementos como, por ejemplo, la falta de definición y por ende los procesos de transposición nacionales de ciertos países influyó necesariamente que conceptos tanto como el tiempo en que se tenía que generar un reporte ante la autoridad eventualmente local, como efectivamente quién se entendía dentro de aquellos servicios esenciales con la división también o la división de los servicios digitales, podía generar también cierta eventualmente discusión y confusión dentro de los estados. Acá es tremendamente importante porque, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, una industria crítica, como puede ser la industria fintech, que efectivamente es parte también del sector financiero algunas veces, pero también eventualmente puede prestar servicios, por ejemplo, en infraestructura digital, son instituciones que sus niveles de madurez en ciberseguridad van creciendo paulatinamente, por lo que el establecer una carga regulatoria muy alta puede eventualmente frenar en ciertos países el hecho de poder fomentar el crecimiento y los niveles de madurez paulatino en este tipo de industria. Y ese balance es importante ver porque si no, uno no se explica la dificultad que ha tenido al día de hoy algunos países, particularmente en Europa, de los procesos de transposición nacionales en el que si uno hace un análisis a la fecha, varios países hasta el día de hoy, a pesar de que el plazo venció en octubre del 2024, todavía no hacen los procesos de internalización de esta directiva, porque no es fácil, particularmente, el colocarnos de acuerdo qué se entiende por ser un sujeto obligado o no, qué se entiende por ser una entidad importante o eventualmente una entidad esencial que va a tener una carga regulatoria superior, obviamente viviendo particularmente en países donde ya hay una regulación previa, específicamente en ciertos sectores estratégicos dentro de un país. Ya para llegar a algunas conclusiones y darle también ahí el pase a generar una pequeña conversación, algunas conclusiones, NIS es tremendamente, o NIS 2 puede ser un tremendo eventualmente guía para efectos de poder generar las discusiones internas, pero no es la ley por antonomasia que uno debe tomar, copiar y pegar. Si uno hace eso, nos perdemos todo este debate interno que nos permite identificar qué elementos de la directiva europea y por ende de la regulación europea son necesarias para poder abordarlos desde un enfoque local, para que efectivamente puedan cumplirse, para que efectivamente en ciertos países y sectores donde los niveles de madurez son más bajos puedan ir creciendo paulatinamente y también para efectos de poder que todo el ecosistema entienda y mejora su postura ante la ciberseguridad y también generar ciberresiliencia. Es importante entender que la ciberseguridad debe ser tratada como un tema aislado, un tema que se relaciona obviamente con la protección de datos personales, con la seguridad de la información y que también obviamente es un presupuesto para aspectos tan clave de la digitalización del Estado como es la transformación digital, la persecución del ilícito informático, el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial, pero abordarlo todo junto puede ser un complejo, sobre todo al momento de poder hacer procesos de implementación y de articulación de estas materias. Los temas asociados a quienes son sujetos obligados, es importante entender que desde la lógica de una ley que protege la ciberseguridad, debe ser siempre entendido desde que la afectación a redes y sistemas informáticos genera un impacto en la sociedad. Por ende, las discusiones de entender qué es crítico, qué es esencial,
que eventualmente puede ser algo que necesita una regulación en esta materia, tiene que ser desde esa lógica, porque si no, nos vamos a encontrar de que finalmente la criticidad va a ser la regla general y eso obviamente nos puede afectar a todos los actores y no generar discusiones que particularmente permitan elevar los niveles de seguridad dentro de los países. Y por último, me parece que queda una última conclusión. Una buena gobernanza de ciberseguridad, como lo hemos visto que es un elemento clave en estas discusiones, permite una efectiva articulación de respuesta ante incidentes. La generación de CSIRs que están dentro o reconocidos en normativa, como la generación eventualmente de equipo ante respuesta por vía reglamentaria, como uno lo ve también en las políticas nacionales de ciberseguridad en la región, no solamente nos permite poder responder ante un incidente informático oportunamente, sino también nos permite educar. Y creo que es un componente tremendamente clave que estamos viendo a propósito de lo que está sucediendo en Latinoamérica, el fomentar y avanzar hacia la generación de niveles de educación que permitan eventualmente que todos los actores entiendan que la ciberseguridad ya dejó de ser un tema técnico y desde el área de TI. Es un tema estratégico, es un tema que nos permite eventualmente mejorar a todos eventualmente lo que es la resiliencia informática y también es un tema que tiene afectaciones y eventualmente si hay algún operador o algún eventualmente institución que presta un servicio esencial, tiene afectaciones directas en la vida de la gente, tiene afectaciones en la sociedad. Y por ende, creo que estas discusiones se tienen que realizar desde una visión local, desde una visión de Latinoamérica, para poder fomentar esta visión de que finalmente guías como particularmente o normativas como la europea son tremendas guías para efectos de poder abordar los macrotópicos, pero una discusión local es lo que me permite poder avanzar hacia los niveles de madurez que espero y que particularmente también son declarados en las políticas internas. Eso. Gracias, Juan Pablo. Excelente presentación. Dejaré pues mis comentarios para el debate que tendremos más adelante. Adelante, Isaac, por favor. Te puedes presentar y adelante. Muchas gracias, Orlando. Primero, nada más un minuto para dejar testimonio del gran gusto de hacer equipo con la OEA, con el CICTE de la OEA y con HD para poder organizar este webinar y además abordar temas que sin duda esperemos contribuyan a la mayor concientización y a dejar una huella puntual, multisectorial, multifactorial sobre los temas, digamos, más oportunos alrededor de la ciberseguridad y todo lo que estamos abordando el día de hoy. Estoy seguro que no será la primera ocasión de hacer equipo y así que con mucho gusto participo en esta presentación. Creo que a partir de lo que han venido poniendo en la mesa Orlando y Juan Pablo, hay tres componentes clave de la conversación del día de hoy que convergen y convergen en un núcleo de interés que es transversal a países, a los países de la región, y que es transversal también a sectores, y eso hay que celebrarlo, ¿no? Son esos núcleos de interés en donde no importa la jurisdicción nacional, sino la visión más amplia como región y donde la colaboración, el sentido de participación de todos los sectores, gobierno, sector privado, sociedad civil, academia, son núcleos de interés que se vuelven, digamos, que adquieren mayor efectividad al momento de ponerse en práctica, ¿no? Esos tres elementos que de algún modo norman nuestra conversación del día de hoy es cumplimiento, es decir, ¿qué es lo que vamos, cumplimiento de qué, ¿no? De qué estamos hablando, de cuál es la regulación, cuáles son los estándares, las normas, el marco de referencia que tenemos que cumplir. Y esto, como ya lo señalaba al final Juan Pablo, no solo a nivel técnico. Por supuesto que hay todo descansa en un eje muy claro técnico, en un eje muy claro que está en la oficina de los CISOs y todos los equipos que se vinculan con el funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas, pero también a nivel corporativo, a nivel estratégico en gobierno en general, para poder dar cumplimiento. Pero ¿a cumplimiento de qué? Esa es una de las preguntas clave que tenemos que tratar de responder en esta conversación. Luego, el componente comunicaciones. Cuando hablamos de temas de ciberseguridad, cuando hablamos de temas específicos de incidentes cibernéticos, aparece de manera muy clara la pregunta de
qué es lo que tenemos que decir, a quién se lo tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir y cuándo lo tenemos que decir. Esto también adquiere relevancia al momento en el que se maneja desde una organización o desde un país una perspectiva normativa o una perspectiva operativa. Y el último componente, resiliencia, ¿no? Esta palabra que tiene muchos adjetivos, que puede ser calificada de muy diferentes maneras y que a veces incluso es más sencillo tratar de explicar la resiliencia, no en qué es la resiliencia, sino en qué no es la resiliencia o hasta dónde no es resiliencia. Y creo que partiendo de esa lógica hay que dar por hecho que bajo la perspectiva de resiliencia está la confirmación de la preparación, de dar por hecho que puede haber una contingencia, una crisis y por lo tanto la posibilidad de recuperarse de esa situación vista como un hecho, vista como una potencialidad muy clara, nos va a arrojar muchos elementos para poder determinar si estamos avanzando o no en ese camino de la resiliencia. Esta convergencia de estos 3 puntos, cumplimiento, comunicaciones y resiliencia, además hay que decirlo, como fotografía general de la región, en un contexto dual, en un contexto en el que estamos observando más ataques o más incidentes o más situaciones de crisis cibernéticas, y al mismo tiempo con presencia de más actores hostiles, con más actores dedicados, por ejemplo, a ransomware, con ataques más sofisticados, es decir, un incremento del nivel de emergencia, del nivel de alerta, del nivel, digamos, de atención que requieren estos temas, tanto a gobierno como sectores privados. Y del mismo modo, en esa perspectiva dual, si bien más emergencia, más alarma, también mayor madurez en las conversaciones puntuales a nivel nacional y a nivel regional sobre qué hacer, cómo abordar y cómo colaborar, sobre todo, ante estos riesgos crecientes, ¿no? Entonces, es una perspectiva dual. Mientras avanza, por supuesto, el sentido de alerta, avanza también el sentido de responsabilidad frente a estos desafíos. Y para abonar un elemento que resulta también en ese núcleo de convergencia, está el de las infraestructuras críticas, ¿no? No podemos dejar de pensar que el ciberespacio, que esta conversación que tenemos el día de hoy, que en general todo lo que denominamos tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial y todas ellas, existen, se dan, no por arte de magia, sino porque existen infraestructuras detrás, ¿no? Que pueden ser desde data centers hasta cables submarinos, satélites, es decir, al final infraestructura física que está en una jurisdicción específica y que requiere electricidad, mecanismos de conexión, agua, etcétera, etcétera. Entonces, la conciencia sobre la infraestructura crítica para poder determinar nuestro mejor acercamiento en el manejo de los riesgos y en el manejo de las situaciones de crisis que se presentan en el ámbito de la ciberseguridad, hoy demanda pues una atención muy clara. Complementando a la fotografía muy clara que nos presentó Juan Pablo y además una fotografía que nos refleja que no hay un modelo único ni universal para abordar estos temas, creo que es importante reconocer también que existe un marco de referencia, si no una convención universal de ciberseguridad o un tratado internacional sobre la ciberseguridad, sí existe un marco de referencia internacional que nos puede arrojar tanto a nivel operativo elementos de guía que nos permitan identificar cómo es que se genera este punto de entendimiento entre las infraestructuras críticas y la ciberseguridad, como guía para acercarnos las mejores prácticas, como guía para acercarnos, a pesar de la falta de una definición universal y un entendimiento unívoco sobre qué es la infraestructura crítica, sí estar mejor preparados para cumplimientos sectorizados, transfronterizos, etcétera, etcétera.
Y además aprovechando pues el momentum, diría yo, del incremento de las conversaciones sobre transformación digital en América Latina, sobre la necesidad de cerrar brechas digitales en América Latina, sobre la necesidad de avanzar todo el acercamiento a la idea de soberanías digitales, pero desde una perspectiva estratégica, tanto pública como privada, desde una perspectiva de inversión y permanencia, es decir, conscientes de que todos estos esfuerzos están aquí para tener permanencia, ¿no? Para poder continuar. Y dicho esto, creo que hay algunos marcos, algunos elementos que son de carácter internacional y que creo que vale la pena observarlos en nuestra conversación del día de hoy. Y comenzando desde la ONU, ¿no? Un poco como este organismo más universal, en donde están prácticamente representados todos los países. Por supuesto que no vamos a encontrar una sola esfera, un solo componente que nos va a dictaminar qué tenemos que hacer en el marco de la ciberseguridad o en el ciberespacio, pero lo que sí vamos a encontrar es un consenso universal, un consenso avalado por la Asamblea General como máximo órgano representativo de las Naciones Unidas, que reafirma que la aplicabilidad del derecho internacional o los derechos internacionales, porque son diversos cuerpos de derecho que forman el derecho internacional, no para el ciberespacio, sino para todo nuestro ámbito habitual, es aplicable, esos derechos son aplicables al ciberespacio. Esto nos va a arrojar también un entendimiento, si no rígido, sino digamos por tratado, sino con letras puntuales de tratado, sí de normas de comportamiento responsable, es decir, una determinación puntual de qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer en el ciberespacio. A nivel de los estados, por supuesto, en el ámbito de las Naciones Unidas, pero de ahí podemos ir desescalando a nivel de las organizaciones, a nivel de incluso los ciudadanos, las personas, los individuos, ¿no? Creo que esta reafirmación sí tenemos que considerarla como un marco de referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos entonces en cualquier momento tomar en cuenta aquello que tenemos bien eslabonado en el ámbito del derecho internacional, por ejemplo, arbitrajes, ¿por qué no? Para considerarlo en el día a día y en la resolución de conflictos que puedan presentarse a nivel público o privado en el ámbito de la ciberseguridad. Otro esquema que hoy merece un punto de vista también como marco de referencia es la reciente adoptada y próximamente de apertura firma de la Convención de Naciones Unidas, que será el primer instrumento, digamos, jurídicamente vinculante, Convención de las Naciones Unidas contra el uso de tecnologías de la información con fines delictivos, ¿no? En un título muy largo para decir, de algún modo, Convención de Ciberdelitos. Alrededor de las negociaciones sobre esta convención hubo muchas expectativas de hasta dónde cubriría o hasta dónde no cubriría. Creo que lo que hay que recalcar de lo que se ha puesto en la mesa como convención es el elemento de cooperación internacional. Es decir, es un vehículo, no va a resolver, no va a generar un catálogo universal de delitos, no va a generar un catálogo universal de penas, pero sí va a generar los mecanismos adecuados, será el vehículo para fortalecer la colaboración, para fortalecer la cooperación internacional. Como de algún modo, por cierto, en su momento, convenciones de carácter universal, como la Convención contra la Delincuencia Organizada o con la Convención contra la Corrupción, fueron arrojando, ¿no?, luces para un entendimiento más universal sobre estos temas. Encontraremos también en el ámbito hemisférico, en el ámbito de la OEA, y esto hay que aplaudirlo desde la organización, un avance, una madurez muy importante, si no a nivel de nueva cuenta, sino a nivel de tratado, sí a nivel de la operación habitual, entre la comunidad de CSIRTs, por ejemplo, ¿no? Orlando nos mencionaba de manera muy general los esfuerzos que desde el CICT en concreto, desde el programa de ciberseguridad, se hacen. Aquí hay que reconocer que la comunidad de CSIRTs Américas ha avanzado, ha madurado esta colaboración más habitual
y acercado sobre todo un poco la idea de red de estas comunidades para no permanecer aisladas, sino mejor informadas y además con posibilidades de difundir alertas, etcétera. Creo que algo que se desprende también del trabajo hemisférico son las medidas de fomento de cooperación y confianza, que podemos mirar también como marco de referencia para los temas de ciberseguridad. No terminan siendo 100% aplicables a nivel de todos los sectores, pero sí es una invitación muy clara, estas medidas de fomento de confianza, es una invitación muy clara a que si bien están orientadas a una perspectiva de gobierno, en su instrumentación, en su operacionalización, requieren del acompañamiento del sector privado, de las compañías de tecnologías, como también de la sociedad civil, de los sectores que están interesados en la protección, por ejemplo, de los derechos en el ámbito de la ciberseguridad. Luego, entonces, vinculado con esto, todos los desarrollos en diversas esferas del ámbito internacional sobre el derecho a la privacidad, ¿no? El derecho a la privacidad en la Internet y la protección de los derechos humanos. Esto muy vinculado con la idea de que lo mismo que tenemos derechos en el ámbito no cibernético, los tenemos y son aplicables y deben protegerse y salvaguardarse en el ámbito cibernético. Y ahí vamos a tener evoluciones muy notables, evoluciones recientes, por ejemplo, sobre temas de violencia de género en el ámbito online, o temas, por ejemplo, de prevención del acoso infantil, ¿no? Ya no solo bullying, sino del ciberbullying. Ha habido desarrollos que merecen atención como marcos de referencia para el ejercicio cotidiano de nuestros temas de ciberseguridad. Y acercándonos a la parte que podríamos considerar más soft law o normas suaves, ¿no? Que no entran por una obligación puntual de tratado, pero sí se van volviendo un estándar, pues vamos a encontrar sin duda los estándares técnicos a propósito del manejo de infraestructuras críticas, de manejo de telecomunicaciones, desde desplegado de infraestructura como 5G hasta la operacionalización y capacidad de conexión de los satélites, que van volviéndose estándares técnicos que de algún modo terminan normando nuestro ciberespacio. ¿Por qué? Porque detrás del ciberespacio está toda esa infraestructura. Y por supuesto también estándares de cooperación especializada, por ejemplo, a nivel de las policías, de los primeros respondientes en el ámbito cibernético. Ahí, por ejemplo, la Interpol tiene avances también muy interesantes en cuanto a la cooperación especializada, lo mismo que Europol y algunos otros mecanismos que existen ya y que han permitido en nuestra región, en América Latina, probar que la cooperación especializada, la cooperación entre sectores especializados, genera, por supuesto, respuestas pues, más robustas y más integrales. Encontraremos aterrizándose en una lógica de perspectiva también corporativa y de estándares de industria por sector, pues todo el capítulo de los ISO, ¿no? A partir de la International Standards Organization, todo el capítulo de los 27,000, ¿no? Que se refieren a, ya nos comentaba también Juan Pablo, que se refieren a la seguridad de la información, que se refieren a la protección de los datos, que se refieren, por supuesto, también a el manejo de crisis en el capítulo 22,000, por ejemplo. ¿Qué nos arroja? Por supuesto tenemos leyes precisas, por supuesto tenemos, digamos, avances. Perdón, si regresamos una. Gracias. Tenemos leyes a nivel jurisdiccional, tenemos también normas como el GDPR y los estándares europeos o de Estados Unidos que terminan también volviéndose estándares para industria y que terminan volviéndose estándares de cumplimiento, de observación, no obstante si están o no operando en las jurisdicciones desde donde fueron generados. Encontraremos entonces una especie de convergencia multidimensional para el cumplimiento, para el afán de cumplimiento que nos llevará después al tema de comunicaciones de manera muy precisa. Vamos a encontrar entonces, uno, que hay obligaciones, por supuesto, de cumplimiento a partir de que hay normas de seguimiento nacional, ¿no? De jurisdicción o de ser visibles a pesar de la jurisdicción.
Y estas obligaciones estarían vinculadas, sobre todo en nuestra región, por el compromiso o robo de datos, ¿no? Es decir, las obligaciones que observan en el centro a la persona y su información para poder entonces, como nos relataba Juan Pablo, considerar sujetos obligados de proteger esa información y luego entonces de informar, de reportar si es que ha habido una vulneración, una exposición, una visualización no autorizada de estos datos. La interpretación, los grises son muchos en estas variables, porque pues no es lo mismo una exposición no autorizada que una visualización o que definitivamente una pérdida por completo de la información. Las legislaciones no van a ser exhaustivas en eso, pero sí generan este sentido de obligación de cumplimiento. Luego encontraremos un segundo nivel en donde tendremos la obligación de reporte ya de incidente cibernético como tal, sea por ataque, y no solo por ataque, sino también por fallas del entorno digital, por fallas de actualización, que como hemos visto en fechas recientes, es común que se han presentado disrupciones muy importantes por fallas mismas en procesos de actualización automatizado, por ejemplo. ¿Hasta dónde está la obligación de este reporte de incidente cibernético en nuestra región? Tendrá muchos matices, ya nos relataba también Juan Pablo, pero aquí creo que se vuelve crucial el elemento de daño material, ¿no? De valorar, incluso hasta a nivel de seguros cibernéticos, qué vamos a estar catalogando por daño material. Y aquí de nuevo encontraremos matices. No es homologado, no está universalmente establecido qué entenderemos por daño material. ¿Importa el tamaño o no de la organización? ¿Importa la variable o no relacionada con el punto de partida del daño material? Es obviamente a nivel de matices. Y el tercer elemento de cumplimiento, importante también, es sobre la posibilidad de anticiparnos y de observar el cumplimiento como una esfera de mejora continua. Aquí entonces pasamos de manera muy concreta a las consideraciones más cercanas al tema de la comunicación relacionados con estos tres niveles de cumplimiento. Y simplemente a partir de experiencias muy recientes, a partir de cosas que hemos visto en la región, asistiendo a organizaciones, a gobiernos y organizaciones en hacer frente a incidentes recientes, podemos encontrar que será clave en principio el nivel interno de la comunicación ante temas de ciberseguridad. Normalmente cuando hay un incidente se piensa solo en qué comunicar hacia afuera, a nuestros clientes, a nuestros ciudadanos, a nuestros stakeholders, digamos, a nuestros actores relevantes y socios hacia afuera. Sin embargo, la comunicación hacia adentro es clave para mantener una perspectiva de flujo y de control de una situación de ciberseguridad, para generar mayor coordinación y para determinar responsabilidades. La distribución de responsabilidades, que no es solo asignarlas, sino distribución, incluso asumiendo la propia, va a ser clave a nivel de la comunicación interna. Luego, entonces, la comunicación externa, por supuesto, estará vinculada con la obligación que tendremos que comunicar, a quién se lo tendremos que comunicar y en qué momento. Luego, con una esfera de compromiso, de cumplimiento claramente estratégico, claramente, digamos, directivo, no solamente técnico, como ya se decía. Luego, una cercanía, pues digamos, una afinidad a la esfera de transparencia, en donde el equilibrio puede ser importante entre qué decir sobre una situación, hasta dónde transmitir, manteniendo esta lógica de transparencia. Y, por supuesto, el cuidado de la reputación en toda esa comunicación externa. Y por externo entenderemos incluso a nivel de los reguladores o a nivel de los gobiernos comunicándose a propósito de una situación de riesgo latente o que se esté encarando en un momento determinado.
Y finalmente, un punto clave que resulta, pues, más allá de lo interno o lo externo, lo que podríamos considerar pares, la idea de ecosistema, la idea de comunicar lo que estoy encarando o la experiencia que tengo o que tuve para, uno, generar mayor prevención, ¿no? Es decir, si yo cuento mi experiencia, una experiencia de un ciberincidente, entonces estaré generando mayor prevención en mis pares, en otros, generar también una cultura de ciberseguridad, que esto es algo que escuchamos de manera muy habitual, pero pocas veces somos capaces realmente de identificar qué es esta cultura de ciberseguridad y básicamente estaríamos apuntando a la apropiación de los temas de seguridad desde un ámbito personal y luego en nuestra responsabilidad, digamos, institucional o corporativa. Como inversión, por supuesto, hay que verlo en temas de ciberseguridad. La inversión no solo es técnica, la inversión no solo es en las mejores herramientas y los mejores firewalls, la inversión también es a nivel de la cultura organizacional, a nivel de la persona, ¿no? Tenemos que esta capa 8 en el ámbito de la ciberseguridad resulta clave para prevenir y para responder ante cualquier tipo de situación. Aquí compartirles muy brevemente a nivel de comunicación, creo que estos son datos muy relevantes para nuestra región. Desde FTI Consulting, desde FTI Consulting, hacemos una encuesta orientada al C-Level, al nivel, digamos, directivo de más de cerca de 800 organizaciones el año pasado, y esto nos arroja, el punto núcleo de esta encuesta ha sido identificar las variables de comunicación en temas de ciberseguridad. Desde cómo se comunica un CISO con su equipo, cómo se comunica un CISO hacia arriba con el C-Level, cómo desde el C-Level se entiende o no se entiende los elementos técnicos, cómo se pueden traducir estos elementos. Y aquí es muy interesante, la encuesta es pública, por supuesto, los resultados de la encuesta se pueden encontrar en línea, y es muy interesante cómo en nuestra misma región se encuentra un porcentaje alto de los mismos ejecutivos, a pesar de que hoy son más conscientes y están al tanto de que estos temas son estratégicos, no entienden, no están familiarizados con los aspectos técnicos y por lo tanto no son capaces de asimilar por completo la orientación de urgencia o no del tratamiento de los temas. Luego, también encontramos como un porcentaje alto, más de la mitad de los CISO, de las personas dedicadas al día a día a los temas de ciberseguridad en una corporación, puede encontrar problemas para comunicar a nivel de liderazgo y traducirlo además en temas de inversión, en temas financieros, en temas de riesgo legal, esta información. Creo que también hay una conciencia mayor sobre la necesidad de mejorar las habilidades de comunicación a nivel de las personas, lo cual es muy importante porque se reconoce que no es una figura aislada la del CISO, que debe estar aislado de la perspectiva corporativa, sino integrada. Y eso lo podemos ver también en gobierno. En gobierno, hoy, las áreas técnicas, sea una agencia nacional de ciberseguridad, sea una entidad específica dentro de cada uno de los ministerios en la región, la verdad es que hoy deben estar en el centro de la política pública sobre telecomunicaciones, la política pública sobre ciberseguridad, la política pública sobre temas de tecnologías emergentes. Esta centralidad y al mismo tiempo en un entorno más de ecosistema que de nueva cuenta apunta a las personas y no solo a su rol, sino a la integralidad, es algo que resulta clave. Si vamos a la que sigue, nada más para... si me ayudan a la que sigue, por favor. Listo. Concluyo con esta, pues digamos, esta diapositiva que refuerza lo que han venido señalando Orlando y Juan Pablo, de que hoy no es exclusivamente técnico, sino es estratégico abordar estos temas. Y yo creo que hay tres características que están avanzando y que al final tienen que traducirse, tienen que encontrar una esfera muy puntual para poder ser operacionalizables, ¿no? El primero es la transversalidad de esta conversación. Efectivamente, ya no es un tema exclusivamente técnico.
Pero esto tiene que traducirse en un equilibrio. No es exclusivamente técnico, pero también hay que mantener la centralidad de los elementos técnicos y el equilibrio entre la parte técnica, la parte más bien política, estratégica y la parte legal al menos son componentes que definitivamente la apuesta, la meta tendrá que ser ese equilibrio. Ya tenemos transversalidad, ya hay un reconocimiento de esa transversalidad, la meta es el equilibrio. Luego, comunidad, evidentemente tenemos que esta idea de cultura de prevención, esta idea de cultura de seguridad, de ciberseguridad, es algo que está más presente en todas nuestras conversaciones. Luego eso entonces tiene que apuntar a una meta muy puntual de colaboración entre sectores, público-privado, sociedad civil en general, de colaboración hacia adentro entre los propios equipos y de colaboración en la distribución de responsabilidades dentro de cada equipo. Es una escalabilidad, digamos, de esa colaboración. Y por último, continuidad. Está muy claro que la resiliencia operativa, esta idea de poder mantener continuidad a pesar de dar por hecho la contingencia, es algo que también está más maduro en nuestras conversaciones y creo que hacia donde tendríamos que apuntar es al componente de viabilidad. Es decir, tenemos conciencia sobre la resiliencia, pero esa resiliencia tiene que ser viable, con el instrumental que tenemos, con la inversión que tenemos, con el carácter local de nuestros países y con la perspectiva, pues al final, de ser parte de una comunidad mucho más amplia, ¿no? Con esto concluiría a efecto de, evidentemente, tener alguna oportunidad de interactuar con todos y todos ustedes. Si vamos a la que sigue nada más, en caso de que estén interesados, dejo por aquí, si me ayudan a la siguiente slide. Bueno, cuando se pueda, nada más ahí hay dos QR en caso de que estén interesados en acceder a los resultados de la encuesta que mencionaba, que elabora FTI Consulting a nivel global, pero específicamente también con resultados para América Latina. Y luego un estudio más puntual sobre el panorama inicial que mencionábamos de esta perspectiva dual en donde en la región estamos ante más ataques, pero también mayor madurez. Y aquí concluyo. Gracias, Orlando, y gracias al SICTE de entrada. Muchísimas gracias, Isaac. Siguiente diapositiva. Bueno, muy bien. Entonces, celebramos la asistencia de más de 400 personas a esta webinar. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Tres miradas, ¿no? Tres miradas regionales frente al tema. Me destaco, digamos, de Juan Pablo todo el tema relacionado pues, con estos marcos de referencia, ¿no? Que está nuestros países eh, pues teniendo en cuenta o analizando o revisando con el fin de dar pasos en torno a instrumentos de política. Celebro también a Isaac, pues estos núcleos de interés, ¿no? Los núcleos de interés sobre los cuales vamos a fundamentar aquí nuestra conversación y después el cumplimiento, la comunicación y la resiliencia, ¿no? Y yo inicio pues mencionando pues que, eh, a ver, en nuestra región, digamos, uno de los asuntos fundamentales cuando, por ejemplo, nosotros desde la OEA acompañamos a los Estados miembros en la formulación de estrategias nacionales o políticas nacionales, pues por un lado es pues la identificación de los actores que van a ser parte de la formulación y esto pues es todo el ecosistema de ciberseguridad y aquí está pues se busca, nosotros buscamos que en la discusión, en el debate, pues se encuentre el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los ciudadanos de a pie, todos nosotros, pues seamos parte de estas discusiones, ¿no? Al formular una estrategia o una política, pues se buscan solucionar problemas, ¿sí? En los países, solucionar una serie de problemáticas con el fin de mejorar la postura de ciberseguridad del país, por ende, la postura de la ciberseguridad de las organizaciones,
por ende la postura de ciberseguridad de las personas. Y es ahí donde, pues, este tema, digamos, de los retos que tenemos todos nosotros cumpliendo roles, responsabilidades distintas en el entorno y en el ecosistema de ciberseguridad, pues al cumplir esos roles, esas responsabilidades, pues hay algunas obligaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, y dependiendo del actor, ¿no? Entonces, empecemos pues con el sector, por ejemplo, privado, ¿no? El sector privado, las organizaciones, y dependiendo también del sector y de la industria, pues hay algunos que van más adelante que otros, ¿no? Generalmente en temas de progreso tecnológico, en temas de mejores medidas o soluciones para abordar problemas, pues van un poquitico más rápido que otros. Y es allí en donde eh, la necesidad de generar información para tomar mejores decisiones entra en la discusión. Entonces, por ejemplo, ¿y a qué me refiero? Una nación, ¿no? Una nación en la cual establece, hace un catálogo de infraestructuras críticas nacionales, cibernéticas o infraestructuras críticas de información cibernéticas o servicios esenciales, pues es necesario definir, generar una definición alrededor de eso para lograr obtener información y lograr tomar decisiones, digamos, bien fundamentadas, ¿no? De política pública, de regulación, de otros asuntos. Entonces, a nivel, digamos, organizacional, estas iniciativas de algunos países de nuestra región de establecer unos actores o un ámbito de aplicación, unos actores al cuales voy a generar una serie de obligaciones para, por ejemplo, generar información que de algún tipo el Estado, los gobiernos necesitan para tomar decisiones, para, digamos, lograr generar actuaciones o acciones en pro de la postura del país, pues generan, digamos, impacto, ¿no? Impacto en las organizaciones. Y ahí la primera pregunta que les tengo, Juan Pablo e Isaac, y es, ¿hasta qué punto, digamos, el Estado debería imponer unas obligaciones para recoger información en torno a la ciberseguridad? ¿Cierto? Vimos en la presentación de Juan Pablo unas obligaciones de carácter técnico para generar reporte de incidentes, otras obligaciones que tengan que ver, por ejemplo, con los datos o entre otras, obligaciones que tienen que ver con la seguridad de la información, obligaciones que tienen que ver con el control de acceso, obligaciones entre otras. Entonces, hasta ¿cuál es el límite que ustedes ven que debería un marco normativo de orden nacional establecer este tipo de obligaciones y hasta dónde se debe llegar? Esto muy en línea pues con algunos comentarios que hemos recibido en el chat, eh, pues que son comentarios válidos y que tienen que ver con la privacidad del ser humano, con la seguridad de los datos personales, hasta dónde debería, digamos, el Estado o el gobierno ir para imponer obligaciones en torno a la ciberseguridad. Juan Pablo. Em, es una muy buena pregunta y yo creo que cuando uno analiza un poco lo que son las obligaciones tanto a nivel de ciberseguridad, de protección de datos personales, algunas regulaciones en materia de resiliencia que ahí un poco Isaac mostró a propósito de estos marcos normativos europeos que están fomentando este ecosistema en el cómo una organización puede eventualmente ir de información a otros eventualmente actores y sobre eso poder tomar y adelantarse frente a amenazas informáticas que son dinámicas, que la verdad es una realidad totalmente diferente de hace años atrás. Con el uso de inteligencia artificial, probablemente la forma en que podemos responder un ciberataque estamos todos
con el tiempo en contra para poder generar eventualmente estrategias que podamos ser efectivas y nos damos cuenta que con ataques que son tremendamente sofisticados, las estrategias que a veces tienen las organizaciones son insuficientes. Por lo mismo, creo que la pregunta ¿hasta cuándo se puede eventualmente obtener información por parte de un privado? Creo que es tremendamente importante algo que mencioné en la presentación y también lo tomó Isaac en la de él, el entender cuándo es indispensable que un sector tenga una carga regulatoria para efectos de poder tener esta materia y por ende yo pueda eventualmente poder recopilar la información a este sector o a este actor o particularmente privado y en el caso del sector público al sector público. Creo que es súper importante algo que se mencionaba acá en uno de los comentarios del chat, entendiendo que los tiempos de discusión normativa son bastante extensos. En general, en los países de Latinoamérica nos vemos con plazos de alrededor de unos 5, 6 años, a veces menos. En Chile tuvimos un plazo de discusión normativa en la ley marco bastante corto, pero es una excepción. En general, los plazos de discusión normativa son bastante extensos, que es un poco lo que nos pasó, por ejemplo, a propósito de la ley de datos personales. El poder tener un buen acuerdo público-privado y la academia, creo que es vital para efectos de poder justificar por qué desde el sector público se requiere que un sector que ya está regulado pueda eventualmente nutrir de información o directamente un sector que no tiene una regulación previa pueda eventualmente también nutrir de información, pero con el trade-off de entender que requiero que haya un proceso paulatino para efectos de que este sector privado que no está con una obligación previa o que no tiene la cultura interna a nivel de organización y por ende un proceso interno de una gestión de incidente y por ende reportarle a la autoridad, puede empezar a hacerlo de manera paulatina. Porque la verdad, ya yo creo que todos los que estamos conectados podemos coincidir que generar una política de gestión de incidentes a nivel documental no es algo tan complejo en la organización privada, pero el que efectivamente funcione, el que efectivamente responda y pueda eventualmente funcionar al minuto en el que uno tiene particularmente la necesidad de poder responder frente a esta materia. En el caso particularmente que yo pueda cumplir con los plazos que establecen las normativas, ahí solamente como a nivel internacional podemos tomar lo que establece, por ejemplo, la Directiva Europea número 2, son 24 horas desde eventualmente que este incidente se tiene que reportar como una alerta temprana y si uno va un poco a lo que nos establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, son 72 horas. Entonces son plazos bien escasos que requieren que una organización ya tenga un proceso establecido. Y yo creo que este trade-off tiene que ser de esta línea. Yo como institución o básicamente como Estado requiero información para poder compartir, para tener una mejor estrategia de amenazas, para poder eventualmente identificar posibles ataques que puedan tener efectos cascada o multisistémicos, pero otra parte tengo que entender cuál es la realidad del sector privado con el que estoy trabajando, entender que debo dotarles eventualmente de espacio y tiempo a aquellos que son particularmente pequeñas, medianas empresas, que son proveedores críticos, que están dentro de la cadena de suministro, pero que sus niveles de madurez todavía son bajos, para no poder exigir lo mismo que a una entidad financiera o una entidad de telecomunicaciones, y empezar y tener una comunicación activa porque entenderlo de otra forma nos va a generar una fricción, particularmente por parte del sector privado, que va a desconfiar del sector público, de que me está pidiendo más información, y por otra parte un sector público que no va a tener información para poder prevenir ataques que ya no solamente afectan eventualmente la prestación de un servicio, sino que particularmente me pueden dejar en exposición y por ende en riesgo a toda la sociedad y por ende al país. Gracias, Sí. Juan e Isaac. Sí, muchas gracias, Orlando. Pues simplemente complementar con un par de elementos. Lo primero que diría, Orlando, y creo que ahí coincidimos en el approach que desde el inicio pusimos en la mesa los tres, es que no necesariamente todo debe resolverse en ley. O sea, creo que ha habido una especie de carrera, de presión, de autopresión, diría yo, ¿no? En nuestra región, a nivel de las diferentes jurisdicciones, de nuestra presión, a tratar de generar una ley. Una ley que por lo tanto se busca que sean muy comprensivas, ¿no? Que básicamente integren todos los elementos relacionados con el ciberespacio, la ciberseguridad, la ciberdefensa y además las tecnologías emergentes, etcétera. Entonces, creo que hay que entender que no todo debe quedar en una ley. Incluso hasta por recomendación, la exhaustividad de una ley luego genera, pues digamos, complicaciones para obtener flexibilidad suficiente, por ejemplo, ante la evolución de las telecomunicaciones o ante la evolución de los retos.
Los retos cambian, los retos se mueven, las tecnologías se mueven, la infraestructura se mueve. Y recuerdo hace algunos años empezaba a haber discusiones de generar una ley en algunos países de la región, generar una ley sobre el metaverso. Y entonces estábamos apenas en esa conversación sobre la necesidad posible de una ley sobre el metaverso y luego, no, ahora una ley sobre inteligencia artificial. Y luego ya no sobre inteligencia artificial, sino una ley sobre computación cuántica. Entonces, vienen todas estas capas adicionales que por la evolución misma de la tecnología hay que reconocer, no todo debe quedar necesariamente en ley. Para eso justamente hay dos herramientas bien importantes y bien relevantes para todos los sectores. Uno, estándares, es decir, prácticas habituales que son funcionales, que se confirma su eficacia y que por lo tanto al reproducirse de manera constante se vuelven la base de partida, digámoslo así. Son estándares, pero no son ley necesariamente. Y el otro, pues son básicamente las guías de implementación, ¿no? Directivas de implementación, protocolos de implementación, estrategias de ciberseguridad. Este componente no es ley, o sea, no entra desde un carácter de obligación, pero sí da muchísima consistencia a la instrumentación de acciones en lo cotidiano. Y el segundo elemento a destacar, digamos, considerar que no todo debe quedar en ley, es conveniente, sí, y ojalá, pero que sea un marco de referencia para cada uno de los países y la región en su conjunto, eh, pero con suficientes espacios de flexibilidad y por la evolución misma, ¿no? Que den cabida a la evolución. Y el segundo aspecto, nada más comentar en función de complementar lo que señalaba Juan Pablo, creo que toda elaboración de normatividad, no solo leyes, sino normas, digamos, también de carácter secundario o específico, o que se relacionan con ciberseguridad, aunque su motivo y su core no es ciberseguridad, toda elaboración de normativas debe tener un sentido de colaboración, de entendimiento entre los sectores, o sea, no se puede dictar la normatividad solo desde un sector, sino en la convergencia de sectores por la interdependencia misma que ya decíamos. La infraestructura no necesariamente es pública, hay infraestructura pública sí, pero mucha otra es privada, entonces ahí hay una convergencia y hay que atenderla. Entonces, uno, colaboración y segundo, viabilidad. La verdad es que podemos ser muy eficaces en generar una ley que se lea perfecto, pero que la implementación es complicada o es difícil o genera espacios grises. Esa viabilidad solo se puede lograr si al mismo tiempo incrementas la colaboración y el entendimiento entre sectores técnico y político, sectores público y privado, sociedad civil y entendimiento más general. Creo que además para el tema de comunicaciones, por ejemplo, los criterios de valoración para esa elaboración de guías, esa elaboración de directivas como tal, pues están muy claros, ¿no? En cuanto a la necesidad de informar desde quien experimenta la situación, o sea, prefieres que te informen desde quien está experimentando, por ejemplo, un ciberataque, a que te informe con algo que no sabes si es cierto desde fuera, ¿no? O sea, un poco generar la conciencia de la conveniencia de informar desde la experiencia. Segundo, pues la voluntad de narrar también mis esfuerzos, es decir, cuando enfrento una situación de incidente cibernético, por ejemplo, debo también tener conciencia sobre la posibilidad de narrar mis esfuerzos para atender, reponerme, recuperarme. Y por supuesto están los que vienen de obligaciones, ¿no? El cumplimiento, sea cumplimiento por razones de datos que nos exponía Juan Pablo, pero dando cabida también a el cumplimiento más bien desde una perspectiva incluso preventiva, ¿no? Anticipando obligaciones transfronterizas, por ejemplo. Disculpa ahí, De acuerdo. Isaac, si Sí, puedo complementar con algo, me sí, parece sí. que en tu presentación la palabra viabilidad creo que es clave. O sea, creo que un poco lo que se trató de transmitir en la primera parte, al menos desde los marcos normativos latinoamericanos, es la viabilidad de tomar referencias desde particularmente Europa a la realidad local. Y yo creo que ese es un componente importante que cualquier normativa para que funcione en su proceso de implementación tiene que tener ese test que eventualmente estrese y eventualmente funcione a lo que sucede en cada país.
Y lo segundo que me parece súper importante es el proceso de las buenas prácticas. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, guías como NICE en la gestión de incidentes, hay algo que usualmente uno lo omite desde la perspectiva más legal, de compliance, que uno es la importancia del trabajo multidisciplinario en los comités de manera temprana, o sea, al abogado o al compliance officer o eventualmente al de legal o al u otra área o a comunicaciones, no se le avisa cuando tengo que avisar el incidente o informarlo. Yo lo tengo desde el minuto uno para ver cómo abordar esto y ahí obviamente el informe que hicieron ustedes desde FTI me parece tremendamente importante para poder romper estas barreras de expectativas que están cruzadas entre el rol del CISO y el C-Level, en el que cada uno entiende que tiene que cumplir algo, pero como no logran ponerse de acuerdo a nivel del lenguaje, tiene expectativas que nunca van a poder llegar y por ende el rol del CISO a nivel eventualmente como segunda línea de defensa, mucho más de dar una estrategia, de un apoyo estratégico, no se cumple y por otra parte el directorio no logra entender el rol preponderante y estratégico que tiene la ciberseguridad. Y ahí solamente para, discúlpame Orlando, solamente para mencionar, siempre recuerdo, hay una parte en la gestión de incidentes de acuerdo a NIS que es el post-mortem, el saber qué pasó, qué sucedió, qué hicimos bien, qué no hicimos bien. El buscar la responsabilidad es algo importante, pero el saber que hay que mejorar, el saber qué pudimos hacer mejor para otra oportunidad, siempre es valioso porque nos permite poder mejorar como organización y también que esto se testee y no solamente quede a nivel de política, sino también generar una cultura dentro de la organización. Sí, y aquí es muy importante, y eso lo vemos en de nuestra experiencia, por ejemplo, eh, experiencias en donde, digamos, tenemos los dos extremos, ¿no? Ambientes sobreregulados versus ambientes no regulados o autorregulados. Nosotros, cuando vemos países o en algunas subregiones de América Latina y del Caribe en donde eh, mm, estos estados, digamos, de no regulación o de autorregulación o del cumplimiento de normas voluntarias, teniendo en cuenta lo que decía Isaac o Juan Pablo, la importancia de tener en cuenta estándares, protocolos, procedimientos, con el fin, digamos, de mejorar nuestra postura, pues hacen que muchas veces, pues, el Estado no tenga o los gobiernos no tengan información con el fin de colaborar o responder o hacer gestiones ante crisis, ¿cierto? Nacionales. Entonces se pone en la balanza eso, ¿no? El tema de hasta dónde debería las organizaciones cumplir una serie de obligaciones y eso se ve claramente en algunos países en donde, por ejemplo, les tocó a los reguladores sectoriales imponer regulación con el fin de lograr que haya un reporte de unos regulados a la institucionalidad actual, entre otros, ¿no? Entonces, eh, hay un balance, ¿no? Hay un balance también y hay una diferenciación y eso pues se aprecia a lo largo de nuestra región de hasta dónde el Estado debería tener dientes y imponer unas obligaciones para lograr que haya un cumplimiento y que haya, pues, al final de todo, pues es mejor información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues ese es un argumento que quiero dejar para que lo discutamos. Y segundo, teniendo en cuenta también el chat nos están llegando aportes muy interesantes y muy al lugar, cojo unas preguntas que nos están haciendo aquí que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación que debe existir entre las ramas del poder, por ejemplo, entre la rama ejecutiva que quiere, digamos, proponer unas iniciativas y esa comunicación, por ejemplo, con la rama legislativa, que es aquella que es al final del día aquella que va a trabajar un marco, digamos, legal, con el fin de, digamos, de solucionar algún tema. Y también pues con la rama judicial, ¿no? Que es el law enforcement, que es el que tiene que hacer cumplir unas normas y en particular con temas de ciberdelito. Entonces,
esa comunicación también al interior del Estado que debe ser muy importante para solucionar temas a nivel local, nacional. No sé qué consideraciones tienen ustedes frente a esos dos argumentos. Isaac. Gracias, Orlando. Sí, me adelanto aquí a Juan Pablo. Gracias. Sí, definitivamente. Yo creo que cuando ya lo mencionábamos, ¿no? Yo creo que incluso los tres, ¿no? Esta lógica de la comunicación en medio de los temas de ciberseguridad se vuelve clave y se vuelve clave no nada más hacia afuera, se vuelve clave en cada una de estas estructuras. A nivel de gobiernos, yo creo que definitivamente el tema de colaboración y viabilidad se obtiene con esa conversación entre los diferentes, y diría yo, no solamente entre los diferentes poderes, sino también dentro de cada poder entre los diferentes niveles de gobierno, porque luego entonces vamos a encontrar que hay responsabilidades, obligaciones de carácter nacional que se van decantando a nivel, por ejemplo, de seguridad pública, por poner un ejemplo vinculado con ciberdelitos, ¿no? Al ámbito estatal y luego incluso ámbitos para países federales, por ejemplo, ámbitos incluso locales. Entonces, creo que ahí hay una cadena de comunicación que requiere fortalecerse, que requiere de esa consulta permanente. Y de nuevo, yo creo al final que sí, o sea, se pueden dictar leyes pues, que abarquen todos estos ámbitos o que de manera aunque no de manera enunciativa, sino que cubran la distribución de responsabilidades. Yo creo que hay que pensar en la elaboración de estrategias, en la elaboración de leyes, en la distribución de responsabilidades. No necesariamente en normar cómo es que operan estas responsabilidades. Cuando se deja muy claro quién va a intervenir primero, qué instancia debe intervenir primero, luego cómo se van a procesar, cómo se va a hacer el proceso, digamos, de investigación y luego cómo terminarán judicializándose las cosas, es mejor a que de algún modo se busque normar desde esa ley, incluso hasta el catálogo de delitos o el catálogo puntual de las penas que deben darse a cada uno de estos delitos por sus diferentes expresiones. A nivel concreto, adquiere diferentes dimensiones y es mejor entonces generar estos marcos de referencia muy general. En el caso específico del legislativo y el ejecutivo en la región, yo creo que hay una experiencia muy amplia y una experiencia muy diversa en la región de proactividad del poder legislativo para poner en la mesa iniciativas que reforman leyes o leyes incluso que están orientadas a abarcar todos estos nuevos temas. Ciberseguridad o algo más específico como tecnologías emergentes o más específico como inteligencias artificiales o más específico aún como computación cuántica o incluso más específico aún como los derechos digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una proactividad y esta proactividad debe eslabonarse, pienso, en la perspectiva más amplia de la estrategia o política de ciberseguridad y política en general para el ciberespacio de cada uno de los países. Yo creo que los modelos de parlamento abierto, los modelos de convocatorias conjuntas entre poderes, son modelos adecuados para generar el debate. Ya tener el debate es de por sí positivo, incrementa la concientización, genera más espacio de comunidad, genera más espacio también de conciencia como ecosistema digital. Entonces, seguir esos modelos para acercar la comunicación entre sectores es clave. El punto de partida, sin duda, puede ser diferente, puede haber, digamos, intenciones diferentes, pero a donde terminarán asentándose todas estas decisiones de gobierno, sea en un nivel o en un poder o en otro, pues apuntan a que deben incentivarse estos mecanismos de comunicación. Y hay mecanismos ya probados, ¿no? Entonces, hay que apuntar a esos que sabemos que funcionan. Juan Pablo. Sí, ahí tomando un poco también lo que dice Isaac, me parece que la coordinación interna es clave. O sea,
haciendo un símil un poco lo que pasa en el mundo privado, el poder tener una buena coordinación entre la organización donde yo sé qué hace cada área y en qué momento debo activar que un área participe, en qué momento un área debe eventualmente poder tener la gestión sobre un asunto y en el proceso cuando finalmente tenemos que tomar una decisión de alto nivel y presentarlo, si bien con todas las diferencias que pueden tener el sector público, es totalmente asimilable la necesidad de poder tener fijados estos roles y a veces, como decía muy bien Isaac, eso pasa un poco desapercibido e inclusive se presume que alguien dentro de la organización, dentro de los propios eventualmente diferentes poderes del Estado, está asumiendo, haciéndose cargo de este tema. De hecho, algo tan simple que uno ve en los proyectos de ley es definir finalmente en qué cartera de gobierno va a estar situada la ciberseguridad. Y si bien no lo presentamos acá, pero probablemente tú ahí, Orlando, y todo el trabajo que ha hecho el CICTE a nivel de las políticas de estrategias de ciberseguridad, se dan cuenta que no hay un único ministerio que está a cargo de la ciberseguridad dentro de los países. Hay a veces que está dentro del Ministerio del Interior o Seguridad Pública, a veces está eventualmente en el Ministerio de Presidencia, a veces está particularmente en tecnología, a veces en telecomunicaciones. Entonces, es bastante disímil en cada país, porque claramente responde dónde se tiene que colocar el foco, pero lo que no puede obstar a que no haya eventualmente una coordinación dentro eventualmente de la administración del Estado en un concepto amplio que aborda también estos poderes que eventualmente son colegisladores o también el poder judicial, que permita una buena articulación en caso de que suceda, por ejemplo, un incidente que tenga un impacto eventualmente nacional. Y en ese sentido creo que también es súper importante el empezar desde ya a preparar capacidades, sobre todo en las áreas que son a veces no técnica en estas materias. Dicho de otra forma, uno puede tener una muy buena normativa, por ejemplo, en materia de delito informático. Yo creo que probablemente muchos de los países que están conectados al día de hoy han hecho su proceso de adecuación al convenio de Budapest, pero necesariamente a nivel judicial se encuentran preparados para poder responder al requerimiento y el nivel de tecnicismo que tiene, por ejemplo, un ilícito informático. Y ahí es una entrada que es un poquito también más compleja, porque al final del día también necesito tener una capacidad de agentes preparados para efectos de poder responder a estas normativas que viene a dejar muy clara la yuxtaposición del mundo tecnológico con el mundo jurídico y que probablemente creo que muchos de los que están también acá conectados nos damos cuenta de la importancia del trabajo multidisciplinario que se tiene que realizar. Dicho de otra forma, para poder entender el rol preponderante y estratégico de la ciberseguridad, no solamente requiero a un equipo técnico detrás, sino también necesito un equipo que permita ver cuál es el impacto de las operaciones que tiene, por ejemplo, el hecho de que un servicio no esté funcionando durante un periodo, como también particularmente otras definiciones que son de alto nivel y que son necesarias poder dejar particularmente en estas hipótesis. Solamente me gustaría terminar con un punto que es que mencionó también Isaac y que lo reitero, que dice relación con los diferentes niveles de gobernanza. Yo creo que acá una cosa que estamos viendo, sobre todo con los procesos de implementación de estas normativas a nivel local, es la importancia de la coordinación, colaboración, comunicación y el training, o sea, el entrenarse, el probar si es que lo que tengo funciona. El papel, la verdad es que sirve mucho. Todos tenemos políticas que probablemente son muy buenas, ahí Isaac nos puede contar experiencias de sobra, pero cuando colocas una institución en el estrés de ver qué sucedería si es que tienen un ataque que puede afectar a más de una rama eventualmente o alguna cartera de gobierno, qué hacer si es que hay un incidente que necesito responder rápidamente porque afecta eventualmente un servicio esencial, que eso es un poco el foco de estas normativas, la situación es totalmente diferente porque empezamos a prepararnos en caso que fuese real. Y cuando tengamos una situación de ese tipo, vamos a responder muchísimo mejor a eventualmente que solamente contamos con una política, un procedimiento de gestión de incidentes de acuerdo al framework de NIST, que a veces no necesariamente están bajados o eventualmente discutidos de una forma estratégica que permita finalmente entender a los actores que son los decision makers, tanto en el sector público como en el privado, el rol preponderante que tienen en identificar cómo se aplica correctamente este tipo de política o procedimiento. Gracias, Juan Pablo. Bueno, aquí se nos acorta el tiempo. Aquí podríamos durar horas hablando sobre este tema y más pues con Juan Pablo e Isaac, expertos de la región. A ver, yo veo una mano levantada, Carmen Valdivia. Vamos a permitir que nos hagas una pregunta, un comentario. Solo, Carmen, ¿me escuchas? Muy buenas.
Sí, Sí, como Carmen, adelante, por muy favor. buenas. Sí, con respecto a todo este tema, la verdad que es muy interesante para todos los estados, todos los gobiernos, pero me gustaría pues que se realizara como de una forma para todos los países, algo como bien estándar, como estamos hablando de estándar, estamos hablando de que exista como un documento, ¿no? En que los estados podríamos llevar a cabo todas estas, eh, todo esto, temas pues que hemos hablado aquí para ponerlos en práctica y que sea como algo estándar, que por lo menos, ¿no? Me parece a mí. Y Muchísimas gracias por el aporte. no se necesita un documento pues que se pueda mantener para que las empresas, tanto por lo menos las empresas del gobierno, pues podamos enmarcarnos en eso y como usted dice, no solamente es NIS, son muchas áreas, muchos temas que tenemos que cubrir en la parte de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Carmen, por el aporte. Tomaremos nota y pues haremos lo que podamos y esté bajo nuestro alcance. Y finalmente tenemos otra mano, Alfredo Velasco. Ya con Alfredo y Cecilia cerramos las intervenciones con el fin de dar unas últimas frases. Alfredo, cuéntanos. Muy buenas tardes, un gran saludo desde Guayaquil, cálida Guayaquil de acá de Ecuador. Yo tenía una consulta, yo soy parte de la sociedad civil, soy parte de Usuarios Digitales, una organización que se enfoca en la protección de derechos humanos en territorio digital. Y en este aspecto, bueno, como defensores de derechos humanos nos toca es más bien estar atrás de lo que puedan hacer los estados mejor dicho, las instituciones estatales o los gobiernos. En este sentido, lo que nosotros hemos visto es muchísima política pública, muchísima legislación, que está muy orientada en el tema de ciberdefensa, más que en sí del tema de ciberseguridad. Entonces, sí nos preocupa a nosotros, viendo las políticas o las posiciones políticas que han tomado los gobiernos de manera reciente en México, Argentina y Ecuador respecto al tema de indicar de que para dar protección necesitan prácticamente violentar lo que es la privacidad. En este aspecto, cómo generar legislación o políticas públicas que realmente sean fuertes, incluso frente a los abusos que se puedan dar de manera estatal. No quisiéramos que fuera así, pero lastimosamente no somos Europa, somos Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, pues muchas gracias por el aporte. Por supuesto, cada gobierno eh, pues viene trabajando con el fin de mejorar una postura de ciberseguridad y eso es lo que también nosotros desde el SICTE de la OEA promulgamos. Nosotros aportamos las mejores prácticas con el fin de que cada gobierno, teniendo en cuenta sus propias metodologías y teniendo en cuenta pues esos diagnósticos propios, solucionen problemas. Muy válido tu comentario y pues lo anotaremos pues como comentario en nuestro webinar. Y finalmente, Cecilia Corvo, ¿qué nos quieres aportar, por favor? Que nos quedan solo 5 minuticos. Cecilia. Listo, ya puedo hablar, Cecilia. Sí, Hola, dale, buenas Cecilia, tardes. Hola. dime, cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, bien. Buenas tardes. Primero, saludos desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias porque es súper productivo, muy interesante el tema. A mí me gusta mucho el tema. Y hace mucho tiempo que vengo con los webinars y con los Zoom de la OEA. Bueno, primero quería saber, porque hace poco me mandaron un correo sobre unas instancias que se van a realizar en Uruguay, pero que todavía no hay nada a confirmar, que supuestamente sería en el mes de octubre, dieron unas fechas, pero no se sabría si es a modo presencial o modalidad online. Estaría muy bueno que fuera de modo presencial, ya que eh, al Uruguay le falta mucho en articulación sobre ciberseguridad, ciberdelitos, cibercrimen.
Y bueno, yo estuve por mandar una propuesta al organismo encargado de todo esto, que es el Ministerio del Interior, eh, y porque hay un proyecto en Uruguay de coparticipación ciudadana, donde todos referentes de organizaciones, activistas políticos, en fin, toda la ciudadanía puede mandar propuestas y realmente no sé muy bien cómo articularlo. Sí tengo los contactos como para enviarlo, pero no sé cómo articularlo y capaz que alguno de ustedes me podría dar como tipo una ayudita ahí, como para más o menos armar esa propuesta. Sí, sí, claro que sí, no, muchísimas gracias por el aporte, Cecilia. Desafortunadamente aquí ya tenemos que cerrar los comentarios de la audiencia. Eh, bueno, pues Uruguay eh, solicitó el apoyo del CICTE OEA para acompañar el proceso de formulación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Nosotros desde la OEA acompañamos e hicimos varias mesas de trabajo con las múltiples partes interesadas del ecosistema de ciberseguridad de Uruguay. Entendemos que AGESIC, de Presidencia de Uruguay, ha publicado en su página web la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y pues celebramos su publicación y su socialización. Eh, Se vienen más iniciativas a nivel regional y pues próximamente para eso pues les pedimos el favor que nos acompañen en nuestras redes sociales del programa de ciberseguridad y, y pues efectivamente en el mes de octubre se adelantará el simposio de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos, un evento regional. Es el evento más importante que nosotros desde la sección de ciberseguridad realizamos anualmente. Es un evento muy integral, es un evento que va a cumplir pues con todas las expectativas del ecosistema regional y simplemente quiero aprovechar el momento que tenemos pues estas 400 personas que el lunes se abrirá la inscripción para participar en dicho simposio de ciberseguridad el mes de octubre en Montevideo, Uruguay. Espero que nos acompañen y que sigan pues con las noticias que vamos a tener de este evento. Pues Isaac, Juan Pablo, se nos acaba el tiempo, tenemos 2 minutos. Yo solo quiero destacar pues los aportes a la discusión, el aporte también que ustedes hacen a la ciberseguridad en nuestra región, cada uno desde sus posiciones. Ustedes pues siendo parte de organizaciones también que tienen alcance regional y que no solamente pues tocan los temas de ciberseguridad, son empresas que son integrales, también tienen pues ustedes digamos no tocan la ciberseguridad solo como un tema aparte o aislado, lo analizan, lo revisan y aportan al ecosistema pues de manera integral. Y pues aquí simplemente para cerrar el webinar, pues de nuevo tenemos proyectado el QR con el cual les pedimos que nos acompañen en nuestras listas de distribución para que les llegue toda la información. Juan Pablo, Isaac, si quieren darnos una frase de despedida de este webinar, que no es el primero, se vendrán muchos más temas. Adelante, Juan Pablo. No, agradecer a todos quienes se conectaron. Estaba viendo ahí los comentarios y la verdad es que creo que estas discusiones son tremendamente valiosas para la región. Felices también de poder promover esta instancia. Como decía Orlando, va a ser la primera de varias y también hay muchas gracias a toda la OEA, a todo el CICTE y también a FTI por preparar o particularmente armar este webinar. Así que muchas gracias y de parte de HD también un honor haber sido participando en esta instancia. Gracias.
Gracias, Orlando. Pues de mi lado igual, muy contento de haber estado aquí y muchas gracias por la atención y el interés. Por supuesto que nos pueden encontrar y acercarse a nosotros por cualquier información adicional que requieran. Y bueno, reiterar con la OEA, creo que se está construyendo toda una comunidad y con toda esta lista de distribución, la verdad es que seguir en contacto será estupendo y poder montar algunas otras iniciativas conjuntas con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias y con estos mensajes pues damos por terminado el webinar. Les deseamos un feliz día, feliz resto de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.